llega. Regalos hay que él nos trae siempre, sin importar cuántos hay. Si quieres aprender, tienes que ver este streaming campeón. Doctor Karam, todos los días. Datos va a traer. Muy contento de estar acá una vez más en este su canal Doctor Karam 8K. Bienvenidos todos acá a una nueva transmisión. Soy Jorge Karam, doctor en Educación y Sociedad, magíster en Tecnología de la Información aplicada a la educación, psicólogo y apasionado que vive por y para los videojuegos. Y hoy les traigo un juego interesantísimo, diferentísimo. Way of the Hunter, el camino del cazador. Juego de THQ que se las trae este equipo desarrollador cual ave fénix renacido de las cenizas y que ha vuelto. Y vamos a ver cómo nos va con este juego. Vamos a entrar de una vez en materia. Vamos a entrar de una vez en acción. Juego de Nine Rock Games, como les decía, distribuido por por THQ Nordic. Bueno, yo quisiera no continuar, sino empezar nueva historia. Espero que no, porque había un video al inicio que me pareció interesante y quisiera que lo repitiera, porque yo siempre les digo, yo los juegos los empiezo con ustedes, mis amigos. Vamos a ver. Vamos a ver si nos repite un video. No lo vi, incluso lo corté, precisamente. Ay, pero ¿cómo hago para que me... No, Oye, eso sí, gráficamente, creo que no hay reparo alguno. Que juego para verse bonito. A ver. No. Ay. ¿Cómo hago para que el juego me borre lo que ya tenía? Porque me gustaría como que nos... A ver. No. Me gustaría que empezáramos con el pretexto. A ver. Enciclopedia. A ver, aquí está. Personaje, juego. Salir a menú principal. Pero es que yo quiero... Ay, no puede ser que me lo borre. No puede ser que no me deje ver el video de inicio. Rendimiento, calidad visual. Me parece que se ve más bonito acá. A ver. Ay, qué no frustración, porque la verdad quisiera... me tiene contento el juego, me parece interesante. Pero es que al puro principio había un video. Déjeme verlo. Audio, sentido del cazador. Aquí hay un tutorial. Vámonos atrás. Selección de territorio. Los créditos Nine Rock Games. Debe haber alguna manera para uno... a ver. Vuelve a la pantalla de inicio. Estos son funciones del juego. No. Vámonos a la pantalla de inicio un momento, discúlpeme. ¿Qué pasa? Hasta la batería se me está descargando. Va a ir al inicio. Y cerremos, porque yo lo cerré el juego. Lo cierro el juego. Y listo, ahora sí. Vamos a volver a empezar a ver si de pronto me reconoce el espacio. Y si no, ni modo, empezaremos. Empezaremos con la historia. Ay, qué pesar, me va a hacer perder un video de inicio que era como tan bonito.
Configuración. No, nada, vamos a continuar. Muy bien. Vamos a iniciarlo. No es que haya pasado nada. De hecho, el juego nos invita o inicia con un tutorial que es el que vamos a asumir. Vamos a ver qué pasa acá. A ver, estamos en la cabaña. Mantener para objetivos. ¿No? Selene. Selene, me dice acá mi querido Garra. Esto es para capturar pantalla y no quiero. Sentido del cazador. Oh. Oiga, gráficamente creo que no tiene reparo alguno el título. Buen simulador. Hola, super hola, mi querido Garra, bienvenido. Objetivo. Busca la llave de respuesta en el buzón. Puedes seguir la historia de River Knox y su abuelo, dejarla en pausa para ir por libre y cazar lo que te apetezca. La historia puedes retomarla en cualquier momento. No. Busquemos la llave en el buzón. No, yo quiero seguir en modo historia. Juego en primera persona. Vamos a ver. Me gusta mucho el terreno visual. ¡Ay, un abrazo grande a mi querida Elizabeth! Menos mal que tenemos un cartero de confianza. Vamos a ver. El cuerpo no deja de ser. Entra en la cabaña desde el porche. Por acá. O es en el segundo piso. Ay, no, es acá. No, esta es la bodega. Ahora arriba. A ver. Vamos para arriba. Y vamos a entrar acá a la cabaña. Listo, te damos la bienvenida a tu nuevo hogar, el rancho de Gran Oso. Aquí podrás comprar nuevos objetos y equiparlos. Cuando esté de ruta y necesites algo, simplemente abre el maletero de tu coche. Uy, tenemos una buena caja fuerte, ¿no? Tenemos rifle viejo del abuelo. Rifle viejo del abuelo. Un prismático. Prismático. A ver. No, ¿dónde está? A ver, equipemos el rifle viejo del abuelo. Listo. ¿Eso qué es? Equipemos este lente. Secundario. No tenemos más. Prismáticos, eso sí. Listo. Y que empiece la fiesta. Llega al balcón noreste de la segunda planta. Para elegir un arma, pulsa. Listo. La cruceta. Bueno, es un simulador de cacería puro y duro. Vamos a ver cómo nos va con este juego. ¿Será que es por acá? ¿O será que es más arriba? Llega al balcón noroeste de la segunda planta. Y carajo, no sé muy bien dónde es. Y eso que estamos únicamente en el tutorial. A ver. Uy. Oiga, me tiene impresionado, eso sí, el terreno visual de este juego. Este ha sido el año de THQ en términos de cantidad de juegos. Es impresionante y lo que viene, ¿no? Recuerden que ellos fueron los que anunciaron el retorno de Alone in the Dark. Un momento, vamos a abrir la puerta a ver si es que hay algo por donde tenga que meterme. No. ¿Qué hay acá? Chisme. No. A ver, vamos a mirar. Mira. Yo sí sé que había un segundo piso. Editar puesto de taxidermia. Animal cazado lo... Uy.
Aclaro que la cacería no es algo que me apasione ni mucho menos. Igual insisto que es una representación, ¿no? De alguna manera, una de las ventajas de los videojuegos es que no se hacen las cosas en la vida real y nos permite tener una representación visual bastante cercana con todo lo que ello implica. Vamos a ver. Los prismáticos son los mejores amigos del cazador. En primer lugar, pulsa la cruceta derecha para elegirlos. Para usarlos, pulsa L2. Algunos sistemas ópticos permiten acercar o alejar la vista. ¿Sí? Y L2 para usarlo. Oh. Para localizar los puntos de control marcado que te llevarán hasta Eco. 0 de 3. 1 kilómetro. Por acá, por acá, por acá, por acá. Un momentico. A ver. 1 kilómetro. Uy, uy, me alejé mucho. Un momentico, me estoy alejando. 800. No me alejo. Vea. 843, 40. Aquí, aquí. Baja, 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 baja. Pero lo que quiero preguntar es cómo acerco la vista. ¿Será así? ¿Cómo es? A ver, ahí. Ah, mira, el sentido del cazador. Pero vamos a ver. 8, 7, 6, 5. Es como por acá. Si vas muy rápido, ¿cuánto? Ah, a veces estamos más cerca, ¿no? 100 metros. 100 metros. 44. Aquí. Aquí. Que te llevarán hasta Eco, dice ahí. Oiga, tiene su dificultad, ¿no? A ver. 269, 1 metro, dice allá. Ah. Pero entonces creo que ya me toca cambiar. Ya debo ir. Entonces, ya hasta Eco. O sea, yo creo que ya tengo que ir allá. Vámonos para allá. Me imagino, algo me dice que... Ay, carapeta. Carapeta. Bueno, somos un cazador. Vamos a cazar. Somos cazadores. A mí la verdad les confieso mucho. Y no me lo voy a dar ni mucho menos de mojigato y eso, pero a mí me daría impresión tener una casa llena de animales disecados. Dicho eso, pues igual es una práctica en algunas zonas donde lo que sí se vela es porque no vayan a poner en peligro las especies, pero en fin, dicho eso, debo decir también que el juego sorprende con el apartado visual. Lo estamos jugando en una Play 5, el juego está disponible en PC, en Xbox, o sea, igual se manda lo suyo el juego, ¿no? Eso sí, debo decir que en la versión de PC he escuchado algunos comentarios de alguna situación de falla visual que aquí por lo menos no se nota, ¿eh? Se ve bastante bien, debo decir, debo insistir. Me dice acá mi querido José Jesús que el juego es muy realista y sí, absolutamente. Te confieso que tengo como vaina al momento que vayamos a darle un animalito. Listo, y llegamos. Hemos llegado. ¿Y ahora qué? Los puntos de control prismáticos. Como aquí. A ver. Ah, no. Acá.
y 324, 317, 260, 237 y no, 245, 109, 74. Pero este es el punto donde estoy. 13, 12, 11, 10, 8, 7. A ver. 4, 3, 2, 1. 1. Ahí estuvo. Y ahora sí, miren allá el punto. Ahí está. ¿Sí es? Y allá hay otro punto, mira. See you soon, Echo. Listo. Tu mapa de casa está prácticamente inexplorado. Traspasa las zonas brillantes con información detallada para ampliar la vista. Busca otras partes del mapa dentro de las cabañas para mostrar todos los puntos de interés. Conclusión, tengo que tenemos que volver a la cabaña. Ya. ¿Y ahora qué? Así vea. Ve que estamos agachados ya. Examina el mapa de la oficina. Sí, creo que hay que volver. Pero lo curioso es que ahora nos quedó quietico. Es que... mira los objetivos. Examina el mapa de la oficina. Que subiste allí. Listo. Lo que se me hace raro es que no me diga que ya estamos más cerca, pero bueno. ¿Qué pasa si? Ay. Vamos a apuntar un momentico con el rifle. Oh, mira la del rifle, ¿no? Y aunque me da tentación de cortar camino, es más, vamos a cortar, pero no arrepentirme. Ahora sí. Y no me arrepentí. No solo no me arrepentí, sino que me sirvió. Ay, pero acá. Ay. ¿Será que me voy a agachar por acá? No tengo necesidad de agacharme. Listo. Vamos. Vamos a examinar el mapa de la oficina. Aquí está. A ver, el mapa. Terreno para principiantes y veteranos. Estos prados sirven como principal lugar de sustento de paisanes y tejones. Estas tranquilas praderas de hierba alta albergan criaturas de pequeño tamaño, pero también algunas más grandes. And badgers. Undisturbed grasslands with tall grass have the potential to hold a lot of small but also some bigger game. Vamos a ver. Listo. Vamos a ver. Ya estuvo. Entra en el coche. Listo. Me dice que si usamos el mapa nunca nos perderemos, ¿no? Dijo que entráramos en el coche, pues hagamos caso. ¿Dónde está el carro? Quiero mi coche. Mira, ahí está. Vamos a ver. Tiene todo su ritual, ¿no? Listo, entramos en el vehículo. Cuadro. Para acelerar el R2, L y freno con X. ¿Y a dónde vamos? Sigue la carretera desde la caña que te llevará a un cruce cerca de un puente. Oh, cómo se ve bien. Oh, despacio. Listo. Bueno, el nivel de realismo del juego es extraordinario. Tenemos claxon.
Listo. Allá vamos. Vamos a llegar a una especie de puente, ¿no? Aquí hemos optado por el gráfico más allá de rendimiento, lo que puede hacer que experimentemos cierto tirón. Hay que conducir con cuidado para darle. Diría que es hacia allá, ¿cierto? Me está pidiendo igual que seamos... ¿Ese era el puente? Toma la primera desviación a la izquierda para cruzar el río. Listo. Ahora a la izquierda. A la izquierda para el cruce del río. Vamos a cruzar el río. Ay, vea, ya hay animalitos. Pero bueno, vámonos por la ruta. Aunque no creo que sí me acuerdo de la carretera. Sigue la carretera, toma la primera desviación de la derecha hacia un aparcamiento improvisado. Dejamos bien, ¿no? No recuerdo este aparcamiento. Es muy cocheca. Llega hasta las escalerillas y sube. ¿Será acá? Salgamos. Y creo que ahora sí nos vamos por acá. Llega hasta la escalerilla y sube. A ver, vamos, igual. Creo que es por acá. Severo carro, dice mi querido Garra. Yo espero estar haciendo bien la ruta, ¿no? Muy bien, mis amigos, vamos por acá. Así bien, así quisiéramos, aquí ya tocaba a pie. Hasta llegar a la escalerilla y subir. Creo que estamos bien. Y dice unas escalerillas. Vamos a ver si encontramos. Vamos con calma. Ya. Miren, yo creo que estamos cerca. Ya. Afortunadamente, medio de todo, no nos hemos perdido. Vea. Miren las escalerillas. Listo. Bueno, hay que abonar que el nivel de realismo está muy bien hecho. Saluda a tu vieja amiga Eco. ¡Eco! ¡Ay, este es el Eco! ¡Ay, ay, ay, ay! Long time no see, my friend. ¿Cuánto tiempo, mi amiga? A ver. Visita el campo de tiro para perfeccionar tu puntería. Y este es el Eco. Hay un No, sí, pequeño lag, muy pequeñito. Realmente. Listo, para desplazar, abre el mapa de casa con el navegador por encima de una cabaña en un campamento de pues X para desplazar rápidamente y lugares. Visita el campo de tiro. Campo de tiro. ¿Cuál es el campo de tiro acá? A ver, Cordillera del Ganoso, Rancho del Ganoso. Pero porque yo siento que es acá. Hola, Axel. Welcome, my dear friend. How are you? Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you so much, my dear friend. Always welcome, my dear friend. Always, 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 you are welcome here. And let's go. Ok, vamos ahora. Vamos a la cordillera del Ganoso. Es que me parece que es acá.
Visita el campo. Calibra el rifle mientras apunta a través de la mira. Calibra, apunta y aguanta la respiración. Oiga, ¿será que no era acá? ¿Será que no era acá? ¿Será que me metí mal? Pero a mí me parece que sí era acá. Miremos el mapa. Está la casa, ¿no? Vamos a la casa, a ver si de pronto es que fuera en la casa y yo me descaché. Vamos a ver. Calibra el rifle. Vamos a ver, porque a mí me parece que había un sitio de entrenamiento. Vamos a ver. Oiga, el tutorial es largo. Aquí. ¿Ustedes saben qué me llama la atención? Que tenemos que estar cerca para que el mapa empiece a mostrar. De hecho, me arrepentí un poco de hacer la ruta rápida, ¿saben? Porque ajustalo, porque miren que estoy bajando y no me sirvió mucho la cosa. Yo creo que vamos por el coche. No me deja. No me deja. Miren que si era acá. Cordillera del Ganoso. Apunta a través de la mira telescópica. Ajustar para una distancia de 50 metros. ¿Será que es acá? Dice una distancia de 50 metros. Ah, ya. Acá, no, pero esto es 50 metros sería acá. Pero ¿a quién le apuntamos? A ver. Está muy chévere, pero no veo a quién le disparamos. Mejor dicho, lo que no veo es dónde está el... Ah, mírenlo. Creo que es así. A través de la mira, ajustalo para una distancia de 50 metros. Pero ahí está a 100 metros. No, esto es ubicación. Oiga, pero me va a corchar en el tutorial. Ya tengo ganas de disparar y no he podido. Ya disparé por lo menos. Pero no entiendo muy bien. Oiga, intuitivo sí es, pero mientras apunta a través de la mira telescópica, vamos a usarlo por una distancia de 50 metros. Pero es que lo que no sé es en dónde lo debo acercar. No veo. Yo me acuerdo que habíamos pasado por un ítem que tenía como cierta diana, cierto lugar de apuntado. Y esa cabe. El rancho del Ganoso. Vamos al eco. No me deja ir al eco. No me deja ir al carro. O sea, el único lado que puedo. En los árboles, ¿cuáles árboles? A ver, garras. Árboles es lo que hay acá. A ver. Es que fácil perderse. La sensación de campo traviesa, ¿no? Mira eso. Pero yo no veo ninguna diana.
lugar de dispare y de disparar. O sea, ningún sitio donde podamos apuntar y disparar. Y yo lo había visto. Pero ahora se fue perdiendo. A ver. Ay, ¿por qué se me pierde? Y no me deja ir a la casa ahorita. Vámonos al rancho. Y trato de irme allá otra vez. Verá. Creo que esa va a ser la solución. Hacer el camino largo, no perezoso. Porque si en el ítem amarillo, acá debo ir. Acercarme así y ver si me aparece el... Tarde que temprano me dirá, sí, vamos bien, la ruta, la cosa. Espero que eso pase. Vamos a ver. Porque en efecto sí puede ser en los árboles. Ahora que dices, mi querido Garra. Ajustarla para una distancia de 50 metros. Pero es que no me dice el punto ya o alguna cosa, no, nada. Intentémosle, ¿no? Silencio. De acá. Vamos a ver. Mira, ahí ya llegamos al punto de disparo. Bueno, llegamos al ítem. Apuntar 100 metros. A ver. No, pero es que sería acá y no creo que sea esto, no. A ver. ¿Esto es para sur o para no sur? Dejado. Tengo distintas cámaras. Aguantar. Objetivos. Miremos el objetivo. El campo de tiro comercial sigue siendo tan bueno. Pues es que si este es el campo de tiro... Uy. Ya, mira. Por lo menos me señaló, ¿no? ¿Será que yo lo señalé por alguna razón? Un momento, como que me pasé. Vamos a mirar igual de cerca. Es que no sé si yo lo marqué, Garra, ahorita. Sí, pareciera que se marcó solito. No solito, sino que yo lo marqué. Oiga, qué juego. Ay, mira. Ya hay un sitio de ejemplo. Vamos a ver. Y no le di, no puede ser. Ahora sí. Acá hay un sitio de disparar. Ahora sí. ¿A cuánto estamos ahí? Es que no nos dice. Porque la idea es que le disparemos de lejos, ¿cierto? Y aguantar respiración. Le dimos. Bueno, ya le dimos. Ahora sí, lo que no sé es... espérate.
apuntan a una distancia de 50 metros, ¿no? 54. Miremos aquí. Es que no hay nada, ¿no? Pero... A ver. Es que ahí dice 50, pero... Aquí dice 100. Aguantar respiración. Ah. Y me da la impresión que de pronto si disparo de acá allá, de esta vaca, de esta... Ahí se me olvidará cómo llama el animalito. Me puse nerviosito. 150 y 200. Pero es que yo no creo que la distancia entre ellos sea 150 a 200. O sea, que aquí, de este al otro, que fue lo que quise pensar, haya 200. No, no creo. Lo único que sé es que a todos les di y que el juego deja la marca, vean. Pero lo que también veo es que la primera va a ser la de 50. Calibre del rifle mientras apunta a través de la mira telescópica. Ajustalo para una distancia de 50. Pero bueno, ya estoy entendiendo cómo es la dinámica. Ah, mira, que sí lo marcó. Sí, en el punto. Apuntar. Zoom. Y... Ah, ahora sí, vea. Tengo que alejarlo. Dejémonos, ya casi. 25. Hoy, cómo me costó trabajo, pero lo conseguimos. Me iba costando, pero lo conseguimos. Vean, mis amigos. 37. De hecho, no sé por qué no retrocede más rápido, pero ya estamos muy cerca. 48, 49. No más. No vamos atrás. No vamos atrás. 8, 9. Ahí. Ahora sí, hagamos A. Hagámosle zoom. Contengamos respiración. Una. Dos. Y esto ahí le dimos. ¿Qué pasa? Ya lo ajustamos para una distancia. Ah. Ya vea el análisis que me dio. Distancia 70 metros. A ver.
Ahí. Listo. Lo que no sé es por qué no me dice que ya lo hicimos. Ajustarlo para una distancia, pues ya lo ajustamos. Ya lo hicimos, vea, 50 metros. A ver. Oye, creo que ya le calibramos el rifle. Sentir el cazador. Listo. Apuntar zoom. Hagámosle zoom. A ver en cuánto está. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Más lejos. Que han sido buenos disparos. Han sido muy buenos disparos, consideraría yo. Bueno, mis amigos, creo que aquí tenemos ya un criterio de este juego. Creo que a favor. Bueno, este juego se puede jugar en multijugador. Este juego tiene más opciones, por supuesto. Elementos a favor. Apartado visual contundente, impresionante. Gameplay, obviamente, mientras vamos avanzando vamos a encontrar muchas cosas. No es mi género, debo confesarlo, pero se juega bastante cómodo, es intuitivo. Puesto a pedir, el tutorial si nos deja vendidos en algún momento, pero es más cuestión de tener paciencia y seguro llegaremos a ir avanzando como lo logramos ahorita. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy acá en mi canal de Dr. Karan 8K desde YouTube. No olviden, mañana, Dios mediante, estaremos con un nuevo capítulo de The Letter. Mientras tanto, me voy a la otra plataforma donde me están esperando otros juegos. Mis amigos, no lo olviden, porque la vida es juego. Si les gusta, no olviden, poderoso like, suscribirse. Y se les espera con mucho cariño. Cuídense mucho.